Quiero predicar en esta mañana bajo el tema el mejor reposo. El mejor reposo. Leímos un pasaje de la carta a los Hebreos. Y la carta a los Hebreos es una de las cartas judeocristianas que se componen de 5. Carta a los Hebreos, carta del apóstol Santiago, primera y segunda carta de Pedro y la carta del apóstol Judas, hermano del Señor. Gloria al Señor Jesús. Y estas cartas fueron escritas a un grupo de personas, a los primeros judíos convertidos al cristianismo, dispersados en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y Bitinia, que eran provincias del Imperio Romano, y quienes por motivo de su conversión al cristianismo, los que fueron en el día de Pentecostés, los 3,000, los 5,000 del Pórtico de la Hermosa, entre otros, todos sufrían una continua persecución por su conversión al cristianismo. Gloria al Señor Jesús. Es por eso que si usted lee cualquiera de estas 5 cartas, va a encontrar un lenguaje muy distinto a las cartas paulinas, a las cartas del apóstol Pablo. Ya que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de los gentiles, a personas que no conocían para nada a Dios, a personas que venían de una tradición, que venían impregnados de idolatría, de hechicería, de aberraciones de cualquier cosa, de un montón de pecados y cosas ajenas a Dios. Es por eso que el lenguaje de las cartas del apóstol Pablo son, en algunas cartas, lenguaje de amonestación, de corrección, de doctrina, de enseñanza. Gloria al Señor. A comparación de estas cartas que les acabé de mencionar, son cartas que llevan un mensaje de consuelo, un mensaje de esperanza, un mensaje de ánimo, porque este grupo de personas eran personas devotas a Dios, personas que creían a Dios y que de alguna manera pretendían obedecer sus estatutos, pero no habían obtenido la revelación como Jesucristo, el único Dios verdadero sobre todas las cosas. Así que por causa de esa revelación y esta conversión, ellos sufren esta persecución tan grande a través de los tiempos. Y por eso se les envía esta carta. Por eso es llamada carta a los hebreos de su tierra, a los de su pueblo, que tenían esta situación. Gloria al nombre del Señor. Y la carta a los hebreos es una comparación entre las cosas que fueron del Antiguo Testamento con la obra que hizo Jesucristo. Gloria a Jesús. Y entre su contenido, si usted es lector de la palabra de Dios, podrá encontrar que dentro de la carta a los hebreos sobresale una palabra que es muy mencionada en la carta, y es la palabra mejor. Gloria al Señor. Y nos habla que Cristo ha hecho mejores cosas. Nos habla en la carta que Cristo nos ofrece una mejor esperanza, que Cristo nos ofrece un mejor pacto. Gloria a Dios. Que Cristo tiene el mejor ministerio y que Cristo, entre otras, ofrece la mejor sangre. Alabanzas al Señor Jesús. Así que el propósito del escritor de la carta a los hebreos, que no se sabe quién fue, unos dicen Pablo, otros dicen Apolos,
otros dicen un sacerdote, obviamente levita, Bernabé, entre otros, pero todavía no se ha llegado a una conclusión de quién fue el autor de esa carta. Gloria al Señor Jesús. Lo cierto del caso es que el autor tiene un conocimiento muy profundo y muy amplio de todo lo que fue el Antiguo Testamento y la dispensación de la ley. Y también conoció perfectamente la obra de Cristo para hacer una comparación entre esas cosas. Gloria al Señor. Y el propósito de este autor era decirle a sus hermanos que ninguna de las cosas del Antiguo Testamento son para nada mejores con respecto a las cosas que Cristo nos ofrece. Que lo de allá atrás no es comparado con la gloria que Cristo ha hecho. Porque todo lo que Cristo hace es glorioso. Como dijo una vez el escritor, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para todos los que le aman. Gloria al nombre del Señor Jesús. Quiero alabar al Señor por eso, hermanos. Así que les escribe esta carta a sus hermanos, puesto que por la persecución que ellos tenían, ellos se estaban viendo tentados a volverse a practicar el judaísmo, es decir, a obedecer la ley de Moisés. Y cuando hablo de la ley de Moisés, me estoy refiriendo al decálogo de los 10 mandamientos. A los 10 mandamientos, refiriéndonos a la ley de Moisés. Gloria al Señor Jesús. Porque algunos defensores de la ley actualmente han dividido la ley en 3 clases de leyes: en la ley moral, en la ley civil y en la ley ceremonial. Pero a decir verdad, sí hacen parte estas leyes, pero estas 2 leyes, la ley civil y la ley ceremonial, son un anexo a lo que es la ley de los 10 mandamientos. Si usted se encuentra con un profesante del adventismo del séptimo día, con todo respeto, ellos tienen esa postura de dividir de la ley en esas 3 clases de leyes. Pero cuando la Biblia habla de la ley, se está refiriendo a la ley de los 10 mandamientos. Gloria a Dios. Así que se miraban tentados ellos a volverse a esas prácticas y también para participar del culto del Antiguo Testamento, porque había una diferencia enorme entre el culto del Antiguo Testamento al culto cristiano. El culto del Antiguo Testamento estaba lleno de figuras, estaba lleno de representaciones. El templo de Salomón, sus adornos, los sacerdotes con sus vestimentas, el sumo sacerdote también con sus espléndidas, los sacrificios, todo ese conjunto de ritos era un culto único para Israel, algo solemne para ellos. Así que ellos se miraban tentados a volverse a practicar ese culto por lo majestuoso. Y en comparación al culto cristiano, se celebraba solamente en las casas de los creyentes, en casas de gente humilde. Se predicaba en las plazas. Así que era un contraste bastante grande entre esas 2 clases de culto. Así que ellos, viéndose perseguidos, viéndose maldecidos por sus hermanos, se estaban viendo tentados en quererse volver atrás. Gloria a Dios, y practicar todas esas cosas que hablaba la ley de Moisés. Y dentro de esas 10 ordenanzas que habla la ley de Moisés, está la ordenanza de guardar el día de reposo. 4º mandamiento de la ley. Gloria al Señor Jesús. Y hay que también tener en cuenta, estimados hermanos,
que todo el Antiguo Testamento no es ley. Hay que tener en cuenta esto. El Antiguo Testamento, según los estudiosos, comprende un periodo de tiempo de 4000 años de historia, divididos entre 2500 años en el Génesis y 1500 años en la dispensación de la ley, para un total de 4000 años de historia. Y en la dispensación, en el Génesis, podemos encontrar 4 pactos, o 4 dispensaciones, corrijo. La dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia, la dispensación de gobierno humano y la dispensación de la promesa, y entramos en lo que es Antiguo Testamento, la dispensación de la ley. Porque los defensores de guardar el día de reposo dicen que el guardar el día de reposo se da en el Génesis y desde allá se da el mandato. Pero hay que tener en cuenta de que ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac, ni ninguno de los patriarcas guardaron el día de reposo. Y es lo que vamos a aclarar en esta mañana. Gloria al Señor Jesús. Y por ello el escritor de la carta a los Hebreos plasma en su carta la instauración de 4 tipos de reposo. Gloria al Señor, de 4 tipos de reposo. Y partiendo ya dice, desprende la respuesta al por qué nosotros, la iglesia del Señor, no guardamos el día de reposo. Gloria al nombre de Jesús. ¿Le parece interesante? Aleluya, yo alabo a Dios por eso, hermano. Gloria al Señor Jesús. Así que este pensamiento de guardar la ley de Moisés se fue infiltrando en las iglesias primitivas, y hasta el son de hoy vemos también que todavía hay movimientos que están infiltrando el guardar la ley de Moisés. Gloria al Señor Jesús. Ustedes leen la carta de los Gálatas, allá van a encontrar un ejemplo de lo que pasó también, donde unos judaizantes se infiltraron y decían que era necesario guardar la ley de Moisés para que la gente fuera salva, queriendo dar a entender que el evangelio era algo muy sencillo, algo muy fácil, que no podía salvar a la gente. Decía, eso es algo muy sencillo, se requiere de algo más para que esté más complementado y la gente se pueda salvar. Y en parte tienen razón, porque el evangelio es sencillo, pero poderoso. Ese evangelio es sencillo, pero poderosísimo. ¿Y por qué es poderoso? Porque ese evangelio es de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Ese evangelio tiene dueño. Allí en Marcos 1, usted puede encontrar el dueño de ese evangelio. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Así que se nos habla de 4 tipos de reposo, y esto es lo que el escritor les da a entender a sus hermanos. Les va a explicar esta diferencia, en qué consisten estos 4 tipos de reposos. Y le habla, primero, el reposo de Dios. Segundo, el reposo de la tierra prometida. Tercero, el reposo de la dispensación de la ley o de la ley. Y cuarto y último, les habla ya del reposo del cristiano. Gloria a Dios. Y vamos rápidamente a mirar esos 4 puntos para que podamos comprender lo que la iglesia cree, lo que la iglesia predica. Amén, porque es necesario, hermanos, que nosotros como iglesia del Señor conozcamos nuestros fundamentos, conozcamos el tiempo en el que estamos, porque como decimos anteriormente, por el desconocimiento de los tiempos, algunos
han confundido las cosas y han levantado ideas falsas. Pero gracias a Dios, porque aquí vemos una iglesia entendida para la gloria de Dios. El reposo de Dios, primero, Génesis capítulo 2, verso 1 al 3 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces los defensores de esa postura de guardar el día de reposo parten desde allí. Y dicen que Dios fue el primero que empezó guardando el día de reposo. El sábado, o el Shabbat, como le llaman los hebreos. Gloria al Señor. Pero la expresión, hermanos, reposó Dios de sus obras, que narra la Escritura, habla de una complacencia de Dios, de una satisfacción de parte de Dios al mirar su obra ya completa. El texto está indicando cómo Dios empieza a crear los cielos y la tierra en cada uno de sus días. Y en el sexto día formó al hombre y ya había prácticamente creado todo. Y en el séptimo día observa Dios que ya está todo creado, dice la Biblia, y reposó. Es decir, se satisfizo de la obra que había hecho. Se sintió contento, se sintió satisfecho de la obra que hizo él. Se sintió agradado. Porque cuando hablamos de Dios, no podemos comparar a Dios como nosotros, porque Dios no es hombre. Gloria a Jesús. Dios no es hombre. Bendito el nombre del Señor. Ya que Dios no cuenta con limitaciones como las tenemos usted y yo. Bendito el nombre del Señor. En Isaías capítulo 40, verso 28, el profeta dice: ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Y empieza a detallar y a escribirlo. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, ni su entendimiento hay quien lo alcance. Gloria a Dios. Así que la postura de que Dios descansó ese día partiría a decir que es algo ilógico. Porque nuestro Dios, como decimos, todo lo puede. Bendito el nombre del Señor. Él es omnipotente. Y la palabra omni es un prefijo que denota todo. Y el único que puede atribuirse ese prefijo es Dios, como el omnipotente, el omnisapiente, el omnividente. Gloria al nombre del Señor Jesús. Así que queda descalificada esta posición. Cuando Dios habla de su reposo en el Génesis, está haciendo referencia a la complacencia que tuvo al ver su obra terminada. Gloria al nombre del Señor. Y de ahí saltamos a la segunda postura que habla de la tierra prometida. Gloria al nombre de Jesús. El segundo reposo, la tierra prometida. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y aquí tenemos que resaltarnos ya lo que es la emancipación del pueblo de Israel. Porque una de las intenciones por la cual Dios liberó al pueblo de Israel fue también para darles una tierra, Canaán, para que descansaran del estado en el que los encontró, un estado de esclavitud, un estado de dolencia. Bendito el Señor. Y los encuentra en ese estado de trabajo, de esclavitud, y la promesa fue darles un reposo, una tierra que fluía leche y miel. Bendito el nombre del Señor Jesús.
Pero vemos que esta promesa que Dios hace al pueblo de Israel de entrar en su reposo en la tierra prometida, la generación que salió de Egipto no logró entrar en ella debido a su incredulidad, debido a su rechazo, debido a que hablaron en contra de Dios, en contra de sus siervos. Bendito el Señor. Usted encuentra la historia ya en el libro de Números, capítulo 14. Podrá encontrar cómo el pueblo prefirió volverse a Egipto y se les olvidó la gloria de Dios, lo que Dios había hecho desde un comienzo, y empezaron a criticar a los siervos del Señor, y por ese estado Dios tuvo que raerlos, y ninguno de ellos, de esa generación de 20 años hacia arriba, pudieron ingresar a la tierra prometida. Por eso hay que tener cuidado, hermanos, de cómo nosotros nos referimos a Dios y de cómo hablamos a nuestros hermanos y de qué es lo que decimos en lo secreto de ellos. Eso es muy delicado. Guárdenos el Señor de cosas así. Bendito el nombre del Señor Jesús. Así que este segundo reposo hacía referencia a la tierra que Dios había prometido al pueblo de Israel cuando lo libera de Egipto. Y entramos ya, después de que los liberta, entramos al tercer reposo, que es el reposo de la ley. Bendito el Señor Jesús. Porque luego de que Dios emancipa a Israel del faraón de Egipto, los lleva a un monte donde les entrega una ley y los convierte en una nación. Dios saca a un pueblo no por ser perfectos, dice Dios, sino porque era lo más insignificante, y los lleva hasta un monte y allá les plasma y les da la ley de los 10 mandamientos y un conjunto de leyes adicionales en donde ya Israel empieza a convertirse, o se convierte más bien, en una nación gobernada por Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y dentro de esas leyes que le entrega Dios allá en el monte, le entrega a Moisés esas tablas, entonces le dice: yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. 1. No te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, y hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no tendrá por justo Jehová el que tomare su nombre en vano. 4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Les da la aclaración dentro de esta ley de que había que guardar el día de reposo, santificarlo, porque era santo. Bendito el Señor. Así que los defensores de esta idea dicen, y está plasmado ahí, dentro de la ley moral de los 10 mandamientos, está el cuarto mandamiento de guardar el día de reposo. Entonces le dicen a usted está violando, porque usted no roba, usted no mata. El resto de los mandamientos sigue diciendo: no matarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y dentro de este decálogo está ese número 4. Dice, si usted no hace lo demás, ¿por qué no aplica el 4? ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Entonces, queda uno como desarmado, por decirlo así. Gloria al Señor. Pero cabe resaltar, hermanos, que este cuarto mandato que el Señor da a Israel en ese entonces tenía un destinatario.
era dado específicamente para alguien y era para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque guardar el día de reposo, guardar el sábado, era una señal entre Dios e Israel. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Dónde vemos eso? Éxodo capítulo 31, versos 16 y 17 nos aclara la palabra de Dios para quién era ese mandato. Y la palabra de Dios dice: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día descansó y reposó. Bendito el Señor Jesús. Así que ahí está la señal, el pacto. Era una señal entre Dios y los hijos de Israel el guardar ese día, el guardar ese sábado, el no hacer nada ese sábado. Bendito el Señor Jesús. Y cuando viene el Señor aquí a la tierra, nos da una ilustración más amplia acerca de eso y nos enseña el por qué y el para qué del día de reposo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y en el Evangelio de Marcos, porque el Señor hacía muchas cosas durante el sábado, cuando estuvo aquí en la tierra, le sanó la mano a un enfermo, una mano seca. También levantó a una mujer encorvada en un día sábado también. Y los fariseos, los doctos de la ley, los recriminaban por eso. Y le decía que era ilícito hacer algo el sábado, porque estaba establecido en la ley de que no se podía hacer nada ese día. Bendito el Señor Jesús. Y el Señor les da una aclaración, les explique: venga muchachos, yo les voy a explicar qué es el día de reposo. El día de reposo fue hecho por causa del hombre, dice él, y no el hombre por causa del día de reposo. Es decir, el día de reposo se hizo para que el hombre se beneficie de ese día. Porque ustedes trabajan, ustedes se agotan, ustedes sienten cansancio durante los días cuando hacen sus labores. Y en ese séptimo día ustedes van a descansar. Descansen, muchachos. No es al contrario. No es que se haya hecho el hombre para que satisfaga los requisitos que se deben hacer en el día sábado. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Esa es la explicación que les da el Señor. El por qué y el para qué del día de reposo. Por eso Él sigue diciendo, por eso el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Bendito el nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Pero ellos, con ese mandato de guardar el día de reposo, hicieron un todo. Lo colocaron muy sagrado. A tal punto que el Señor muchas veces les dijo: hipócritas, ustedes no van a hacer el bien en el día de reposo. Si se cae su hermano, si se cae su asna en un pozo, entonces no la van a sacar porque es día de reposo. El pobre animalito allá sufriendo, y no, es día de reposo, no podemos hacer nada. No sean falsos. El lenguaje coloquial, ¿no? Bendito el Señor Jesús. Y ellos hicieron de ese día como algo tan solemne, algo tan sagrado que no se podía hacer nada. Y fue tanto así que Dios aborreció en el Antiguo Testamento, aborreció esos actos, porque ellos proclamaban eso, pero en sí su corazón estaba lejos de Dios. No entendían el significado de lo que Dios había hecho. Bendito el nombre del Señor. Y muchas veces se los expresó Dios a ellos, al pueblo de Israel, de que estaba cansado de todas las fiestas, de las celebraciones, de los días de reposo. En el libro del profeta Oseas, capítulo 2, verso 11, dice: haré cesar todo su gozo, dice Dios, sus fiestas,
sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. El profeta Isaías también dice, no me traigáis más vana ofrenda, habla Dios. El incienso me es abominación. La luna nueva y el día de reposo también le era abominación al Señor, porque ellos estaban completamente alejados de Dios. Y como dijo el Señor una vez a los fariseos, ustedes son sepulcros blanqueados por fuera, que por fuera se ven muy bonitos, pero por dentro están llenos de carne humana en putrefacción. Estaban vueltos nada. Gloria al nombre del Señor Jesús. Así que ese era el motivo por el cual se daba este reposo, el día de reposo, comparado con la ley. Bendito el Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor. Pero como ya no estamos en la ley, en ese tiempo, en esa dispensación de la ley, gloria a Dios, entramos al cuarto y último tipo de reposo, que es el reposo del cristiano. ¿Le interesa a usted saber en qué tipo de reposo estamos? Bendito el nombre del Señor. Porque como la ley había pasado, la ley se había culminado, y los defensores de ese día dicen, bueno, había que guardar porque la ley moral trasciende. ¿Esa ley de los 10 mandamientos todavía se aplica ahora? Sí, se aplica ahora, pero no para el pueblo de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Por eso cuando muere Jesucristo en la cruz, se cumple el testamento. Lo dice la carta a los Hebreos. Bendito el Señor. Por eso esos sucesos, porque también recuerdan la historia y ellos también le sacan a la luz cuando Jesús se encuentra con un muchacho rico y le dice, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le empieza a enumerar los mandamientos. Guarda a tu padre y a tu madre, honra a tu padre y a tu madre, no dirás falso testimonio. Empieza a enumerar y dice, todo esto lo hago. ¿Por qué Jesús le empieza a enumerar los mandamientos? Porque todavía Jesucristo no había muerto. Todavía estaba en esa dispensación de la ley. Todavía se estaba cumpliendo esa ley. Y Jesucristo dijo, no vine para abrogar, sino para cumplir la ley. Así que por eso le dio esos estatutos. Y ellos dicen, vea, ¿sí ve que hay que guardar la ley? Jesús mismo le dijo a él, vea, honre a su padre y a su madre, no diga falso testimonio, no tendrá dioses ajenos. Entonces es un ejemplo claro de que Jesucristo le está mandando a guardar la ley y por lo cual usted también debe guardar el día de reposo. Pero por eso volvemos a lo mismo, hermanos. Nosotros debemos conocer bien el tiempo de las cosas. Y nuestro Señor estaba todavía viviendo en esa dispensación. Por eso el ladrón en la cruz fue salvo sin bautismo. Amén. Porque murió, ¿en qué dispensación? En la dispensación de la ley. Bendito el Señor Jesús. Gloria a Dios. Así que ya entrando a lo que es el reposo del cristiano, este último reposo va relacionado o de la mano con el reposo de Dios. Gloria al Señor Jesús. Se refiere a la complacencia, a la satisfacción de estar en algo bueno, en algo que produce alegría, algo que produce paz, porque Dios reúne todas esas cosas y entre otras. Así que este reposo del cristiano es diferente a los que ya mencionamos antes, pero va de la mano con el reposo, el primero que miramos, el reposo de Dios. Así como Dios se siente complacido de su obra, así como Dios se satisfizo de su obra, nosotros también tenemos ese estado de satisfacción, de complacencia al estar en este camino glorioso, en este camino de restauración, de este camino con Dios. Gloria al nombre del Señor. Pero ¿por qué eso? ¿Por qué decimos que hace parte
este reposo comparado con el de Dios. Porque este reposo en el que nosotros estamos viviendo, hermanos, era una profecía. Génesis capítulo 49, verso 10. Si me colabora ahí en el proyector rápidamente, es tan amable. Génesis capítulo 49, verso 10. Dios está dando las bendiciones a los hijos de Israel por mano de Jacob. Y dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Silo quiere decir el reposo. Silo quiere decir el descanso. Y esto tuvo su cumplimiento cuando alguien dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Alabe el nombre del Señor Jesús en esta mañana. Así que hemos entrado en ese estado, en ese reposo de Dios. Gloria al nombre del Señor, porque el que recibe a Jesucristo entra en su reposo, entra en el reposo de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Y esto es lo que está haciendo el escritor de la carta a los Hebreos a sus hermanos. Les está diciendo, el reposo que ustedes quieren guardar, volver a practicar allá de la ley, no se compara para nada con el reposo que está ofreciendo Jesucristo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Por eso les empieza haciendo toda esa comparación, se los empieza mostrando así, vea. Bien ¿cómo se dice? Desmenuzado. Me excusan la palabra ya. Bien desmenuzado. Amén. Le empieza a mostrar todo lo que significa el reposo en esos 4 estados. Y les dice, hermanos, hay un mejor reposo. Hay un mejor estado. Lo que ustedes quieren practicar allá no se compara con esto. Porque, como dijimos al principio, en Jesucristo, en la carta a los Hebreos, prevalece la palabra mejor. Y Él nos ofrece mejores cosas. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero ya cuando les explica esto, también les hace una exhortación. Les da un consejo. La palabra exhortación quiere decir aconsejar. No es regañar como dicen otros. Yo lo exhorté. Le ponen siendo de admiración a lo último. Les da un consejo a ellos. Y les dice, gloria al nombre del Señor Jesús, que nosotros no estamos ligados a cumplir esos ligamentos de lo que fue la dispensación de la ley. Bendito el nombre del Señor. Porque la iglesia del Señor no nos podemos volver a encerrar en lo que fue la dispensación de la ley o en lo que fue la ley como tal de los 10 mandamientos. Porque cuando hablamos de la ley de los 10 mandamientos, esa ley tenía unas funciones. Y eso lo hablaremos, si me dan la oportunidad otra vez para predicar, hablaremos de qué función tenía la ley. Bendito el Señor Jesús. Y como ya no estamos ligados a esa función que tenía la ley, porque nosotros hemos cumplido la ley. ¿Y cómo cumplimos la ley nosotros? ¿Cómo cumplimos esa ley de los 10 mandamientos si esa ley todavía está vigente? Claro, esa ley todavía está vigente porque esa ley, con base a esa ley, es que Dios irá a juzgar al mundo allá una vez cuando esté delante de Él. Con base a esa ley de los 10 mandamientos. Pero nosotros hemos cumplido la ley ¿cuándo? Cuando Jesucristo estuvo allá en la cruz del Calvario. Por ese acto de amor cumplió la ley y dijo, consumado es. Bendito el nombre del Señor. Y nos imputó esa santidad, nos imputó ese amor, y por ese amor cumplimos la ley. ¿Y cómo es el cumplimiento de la ley entonces? Romanos capítulo 13, verso 8 y 10, miramos cómo el creyente cumple la ley.
a su cabalidad, en su totalidad. Romanos capítulo 13, verso 8 al 10. Dice, no debáis nada a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, ¿qué dice? Ha cumplido la ley. Siguiente versículo. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás. Está hablando de los 10 mandamientos. No dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. ¿Cómo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Verso 10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Cómo cumplimos la ley nosotros? Con el amor. Bendito el Señor Jesús. Así que ellos dicen, si ustedes dicen que la ley ya no está, ya no se aplica, entonces usted puede matar, usted puede decir mentiras, usted puede tener dioses ajenos, porque según usted ya la ley no la aplica. No, yo no practico lo que está escrito allá porque yo tengo amor. Entonces, porque yo amo, yo no miento. Porque yo amo, yo no codicio. Porque yo amo, no tengo dioses ajenos. Ahí se resume todo el cumplimiento de la ley. ¿Y por qué no entro en el día de reposo, en el sábado? Porque es que Jesucristo es mi descanso, Jesucristo es mi reposo. Bendito el Señor Jesús. Vivimos en un continuo reposo todos los días. No necesitamos solamente un día, un sábado, un domingo para reposar en Dios. No, en Cristo estamos completos en todo tiempo, en todo momento. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Por eso el apóstol Pablo fue enfático en decirle, ya para terminar, hermanos, porque el tiempo vuela, fue enfático en decirles a las iglesias también gentiles, porque a ellos también se les estaba metiendo esa idea de que debían guardar la ley como tal. Sí, y le escribe a la iglesia de Colosa, allá en la carta de los Colosenses, capítulo 2, verso 16, le dice, por tanto, hermanos, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Así dice. Que nadie nos juzgue por eso, porque todo eso pasó. Porque ya lo que vivimos es algo mucho mejor. Así que el lenguaje de esta carta a los hebreos da a entender eso, de que con Cristo encontramos mejores cosas. De que en Cristo estamos completos. En Él estáis completos, dice la palabra de Dios. Sientámonos gozosos, hermanos. Y por último, el consejo que le da a los hermanos precisamente es allá, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, el texto que empezamos a leer y con esto termino, donde el escritor aconseja también a sus hermanos y los compara con aquella generación que no entró a la tierra prometida, que no entró a ese reposo por la desobediencia que tuvieron ante Dios, por la rebelión. Y viene haciéndole ese recuento en el capítulo 3. Y en el capítulo 4 empieza diciendo, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, no por ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero en los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día.
y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Estimado amigo, si usted oye la voz de Dios, no endurezca su corazón y venga a Cristo y repose de sus obras y se hace partícipe de esa paz que Cristo nos ofrece. Bendito el nombre del Señor, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Estamos en pie, hermanos, en esta mañana. Gloria al nombre del Señor Jesús. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, por la enseñanza en esta mañana. Esperamos que nos hayamos edificado todos con esa enseñanza y que hayamos aprendido de que en Cristo estamos reposados, de que en Cristo descansamos y que todavía ese descanso se está ofreciendo a muchos. Algunos se fatigan con las cosas de afuera, con problemas, con adversidades. Nos fatigamos también con recuerdos, con cargas que no podemos llevar. Pero la promesa está dada: venid a mí, todo aquel que esté fatigado o cargado, que yo lo hago descansar. Demos gracias al Señor. Señor Jesús, Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por esa palabra que nos has dado, por esa enseñanza, Dios bendito.